Listo, ya estamos grabando. Tengo un problemita con la cámara, denme unos minutos y ahorita lo solucionamos, pero bueno, ya podrían empezar cuando quieran. Perfecto, muchas gracias. Solo que hasta que no veamos un poco, yo creo que esperamos unos minutos más, ¿no, Samuel? Mm, Como sí, quieras. Es que o sea, igual que... no ¿Perdón? los vemos. No nos ven. Sí, ahorita que... Ahí Ya está. nos ven. Ahí. Pues no sé. ¿Te Sí, yo late creo que sí? ya iniciamos y vamos sorteando los escollos tecnológicos a medida que va pasando este curso. Vale. Eh, bueno, ¿qué tal? Bienvenidas acá en la librería, quienes nos acompañan de forma presencial. Bienvenidas, bienvenidos también a quienes están conectados vía Zoom. Agradecemos su interés en este espacio que Eva y yo hemos nombrado Imaginando América Latina, Territorios y Desbordes. Y pues justo lo que queremos es construir esta pequeña comunidad híbrida para pensar un poco y reflexionar sobre América Latina, sobre cómo estamos imaginando América Latina, eh, sobre todo en tres dimensiones, ¿no? Una dimensión territorial, una dimensión también temporal, pero una dimensión también corporal. Entonces, me gustaría antes, como a manera de inicio, leerles un textito que recoge un autor chileno que se llama Miguel Rojas Mix. En 1992, él escribe un libro titulado La América Imaginaria y él allí se dedica como a rescatar algunos fragmentos de crónicas escritas pocos años después de que llega Colón con sus barcos a esta región. Y bueno, me gustaría leerlos y después hacer como una introducción a lo que veremos en este curso. Dice esta crónica de un almirante que firma como Sacrobusto, va a decir... Cuando en el año de nuestro Señor 1491, nuestro gran rey Fernando de España envió navegantes experimentados al occidente ecuatorial a buscar islas, estos navegantes a su vuelta, después de cerca de 4 meses, decían que habían encontrado muchas islas en el Ecuador o cerca de él, en prueba de lo cual traían muchos géneros de aves exquisitas, varias especies aromáticas y otro. También traían algunos hombres de esas regiones con ellos. Esos hombres no eran altos, pero sí bien formados. Reían con gusto y eran de buena disposición. Confiados y aquiescentes, de inteligencia considerable. Eran hombres, lo más sorprendente, de color azul y de cabeza cuadrada. A los españoles les parecían extrañísimos. Me gusta esa descripción porque describe a los habitantes de acá como si fueran unos alienígenas. Y tiene que ver con algo que también escribía Alfonso Reyes por ahí de 1951, de que América, antes de ser descubierta, fue inventada e imaginada. Entonces, Alfonso Reyes, muy poético, él va a decir que América ya era para los europeos un anhelo apremiante, casi una necesidad poética. El soñar siempre con otros territorios, desde imaginar a la Atlántida, por ejemplo, en los diálogos platónicos, los viajes de Marco Polo, en fin, y encontrar América, para ellos sí fue una especie de eso que imaginamos tiene un territorio, eso que imaginamos existe, es real y hay que nombrarlo. Entonces, evidentemente, estas formas de imaginación pues provienen de Europa, provienen de otras voces, y lo que nos interesa en este pequeño taller, en este pequeño curso, espacio de lectura, es ver cómo se imagina América desde nuestra propia región, a partir de 5 autores y autoras que nos parecen fundamentales para entender la cartografía o cómo podemos imaginar nuevas cartografías de nuestra región, ¿no?
Estaremos hablando hoy de una escritora chicana, Gloria Anzaldúa. Hablaremos también de otra autora, Nelly Richard. Hablaremos de Silvia Rivera Cusicanqui, boliviana. Hablaremos también de Débora Danowski y Viveiros de Castro, que escriben desde Brasil. Y hablaremos de Paulo Tavares. Entonces, la invitación es a imaginar América Latina desde otros lugares. Y en esta primera sesión estaremos imaginando desde el cuerpo, desde otros cuerpos, ¿no? El texto que hoy les proponemos es un texto, una carta que escribe Gloria Anzaldúa a las escritoras tercermundistas, y ya lo iremos comentando. Pero queremos que sea un espacio dialógico, un espacio donde podamos conversar. Partimos de el reconocer que pues quienes facilitamos la sesión no lo sabemos todo y que ustedes también saben un montón de cosas, que es muy grato que podamos conocer tanto quienes nos acompañan en Zoom, que hay también personas de la Ciudad de México, a quienes les agradecemos como su interés, y también acá quienes están aquí, ¿no? La idea es que podamos dialogar y construir conocimiento e imaginar entre todas y todos. Entonces les damos la bienvenida, agradecemos a la librería, al CI, a la facultad por este espacio. Entonces, Eva, para que te conozcan, ella es quien estará facilitando este espacio. Yo soy Samuel y bueno, adelante, Eva. Bueno, muchas gracias, Samuel. Bienvenidos todos, todos, todes de este lado de la pantalla, ¿no? En el espacio virtual. Me sumo un poco a esta introducción que hace Samuel. Si hay algo que pasa muy a menudo es que acudimos o asistimos a un montón de cursos, ¿no? O reflexionamos siempre generalmente, ¿no? Sobre teoría europea, ¿no? Autores, autoras europeos, y creo que tenemos como una gran deuda, ¿no? Con muchos autores y autoras latinoamericanos, y justamente cuando surgió la idea de este curso con Samuel, era, bueno, vamos a poner sobre la mesa, vamos a tratar de establecer otro tipo de reflexiones, otro tipo de vínculos, ¿no? A partir de la teoría latinoamericana que es tan vasta, ¿no? Entonces, realmente hay como una apuesta afectiva, ¿no? También en este curso, recuperar conceptos, ideas, ¿no? Que nos puedan sumar en nuestra propia práctica, ¿no? Y sobre todo, como decía Samuel y remarcaba de una manera tan brillante, ¿no? Es empezar a imaginar las otras formas que puede tener América Latina, ¿no? Imaginarla a partir de distintas dimensiones, ¿no? Que tienen que ver con los abordajes que hacen cada uno, cada una de los autores, autoras que estamos eligiendo para ir construyendo, ¿no? Para ir pensando entre todos a lo largo de estas 5 sesiones, ¿no? O sea, 5 meses juntos, tratando de reunirnos y de compartir y pensar otros modos, ¿no? Generar otro tipo de reflexión. Entonces, bueno, Em, pensando ahora un poco en esto que acaba de comentar Samuel, con lo que inició este texto tan cortito, ¿no? De este chileno, quizás me gustaría a mí compartir algo que también siempre me mueve en relación a la relación con la otredad, ¿no? Que también creo que puede tener mucho que ver justamente con estas lecturas que hemos decidido abordar, ¿no? Y es una cita de Bolívar Echeverría, en el texto La modernidad de lo barroco, donde cuenta un encuentro, ¿no? Eh, la leo y luego pasamos a la librería. Dice así la cita. Los indígenas no podían percibir en el otro una otredad o alteridad independiente, una soledad histórica, la falta de una experiencia del otro, según la explicación materialista de Octavio Paz. Había mantenido incuestionada en las culturas americanas aquella profunda resistencia oriental a imaginar la posibilidad de un mundo de la vida que no fuera el suyo. La otredad que ellos veían en los españoles les parecía una variante de la mismidad
o identidad de su propio yo colectivo, y por tanto un fenómeno perfectamente reductible a ella, en la amplitud de cuya definición los rasgos de la terrenalidad, la semidivinidad y la divinidad pertenecen a un continuum. Tal vez la principal desventaja que ellos tuvieron en términos bélicos frente a los europeos consistió justamente en una incapacidad que venía del rechazo a ver al otro como tal, la incapacidad de llegar al odio como voluntad de nulificación o negación absoluta del otro, en tanto que es alguien con quien no se tiene nada que ver. Bueno, me parece como muy sugestivo también pensar como en términos, ¿no? de esta, este antagonismo, ¿no? Entre la diferencia entre lo otro, ¿no? La otredad y el continuum, ¿no? Bueno, pasamos, si querés, Samuel, para allá. Gracias, Eva. Pues la dinámica que les proponemos es la siguiente. Cada sesión estará como moderada en este caso, esta primera sesión por mí, estoy aquí presencialmente, y Eva estará allí. Ella facilitará también el formulario de asistencia para quienes están por Zoom. Y pues sí, será como una sesión alternada para que también puedan estar con Eva. Y bueno, en esta sesión yo seré quien dé como algunos estímulos. La idea es como dar como una introducción a la autora, en este caso a Gloria Anzaldúa, y después comenzar ya a dialogar con sus percepciones, si pudieron leer, o con las reacciones que vayan teniendo a lo que voy compartiendo, ¿no? Entonces, em, y generar también diálogo con las personas que están allí en Zoom, que puede ser tanto por el chat como por con voz, ¿no? Y les pido que pues, como somos poquitos, poquitas, cuando tomen la palabra, también se presenten un poco y vamos a conocernos. Y bueno, entonces me gustaría hablarles un poquito de Gloria Anzaldúa. ¿Por qué escoger a una escritora? ¿Por qué empezar con un texto de 1980 para hablar de la contemporaneidad? Porque creo que Gloria Anzaldúa es una autora que tiene mucho que decirnos hoy día. Y que además es muy actual y está siendo muy, muy recuperada por varias autoras, y a mí eso me parece fundamental. Entonces, aquí les traigo, por ejemplo, algunos casos. Hay un libro que se llama Feminismo Bastardo, de María Galindo. Es un libro que está como generando bastante ruido porque aborda los feminismos pues desde una perspectiva no solo de colonial, sino aún más allá, y parte fundamentalmente del pensamiento de Gloria Anzaldúa y del pensamiento chicano, ¿no? O sea, el libro es de 2021, si no me equivoco, y dice así, ¿no? Debería dedicar este libro a la Malinche, porque a quienes la reivindican me sumo, o a la Gloria Anzaldúa, que como santa que es, me ha hecho el milagro de este libro. Entonces, Gloria Anzaldúa, para algunas autoras, sobre todo, pues se está convirtiendo en una autora canónica. Y, sin embargo, creo por razones que podemos discutir, que en general el pensamiento chicano desde México es un poco olvidado o un poco dejado al margen. Ya hablaremos más del movimiento chicano más adelante, pero quería también mencionarles que una de las autoras que reconoce su influencia del pensamiento chicano, muy popular hoy día, es en este caso sí la mexicana, Dalia de la Cerda, que en su libro Desde los Zulos, ella va a comenzar con una cita no de Gloria Anzaldúa, pero sí de otra autora chicana que es Cherry Moraga, que muy amiga también de Gloria Anzaldúa, ¿no? Y cuando nosotros leemos Desde los Zulos, que les puse allí en el Drive un fragmentito que distribuyó la editorial, nos vamos a dar cuenta de que incluso parece un plagio de esta carta de Gloria Anzaldúa, ¿no? Es como recuperar esta idea de escribir para las mujeres, escribir desde el cuerpo femenino, racializado, atravesado por la clase, ¿no? Y el último caso que les quisiera mencionar como donde vemos la influencia clara de Gloria Anzaldúa, pero viene de un campo muy poco tomado en serio a veces, que es la teología. La teología latinoamericana tiene un camino bien, bien interesante, y hay una teóloga argentina llamada Marcela Althaus Riz,
que ella escribe un libro a principios del siglo XXI, en el año 2000, que se llama Teología Indecente. El libro ha sido reeditado recientemente por Paidós y se puede encontrar sin problema en las librerías y viene en la última reedición con una portada que es justo de esta pintora Yolanda Cruz, de quien les dejé algunas imágenes en el Drive. Pero vean lo que va a decir Marcela Altaurrit, ¿no? Que también le dedica o que está pensando mucho en Gloria Anzaldúa. Ella va a decir, la tarea de la teología, sí, la teología argentina debe desprenderse de su ropa interior para escribir teología con honestidad feminista, sin olvidar qué significa ser mujer al abordar categorías teológicas y políticas. Yo debería tildar de indecente a una teología así y de indecente a su reflexión. Teología indecente porque cuestiona y desnuda las míticas capas de opresión múltiple en Latinoamérica. Y, o sea, justo toda esta interseccionalidad que Gloria Anzaldúa no denomina así, sigue siendo como uno de sus principales aportes, ¿no? Pensarse desde un cuerpo atravesado por un montón de cosas, por un montón de rasgos temporales, espaciales y también afectivos. O sea, Gloria Anzaldúa se va a definir como una mujer racializada, pero también como una mujer lesbiana. Y eso va a ser clave para entender su lugar desde donde se enuncia. Me gustaría compartir algunas líneas, no de la carta, sino de los otros materiales que les dejé por allí, también para que entendamos bien quién es Gloria Anzaldúa. Bueno, ella nace en el 42, perdón, en Texas. ¿Por qué es importante Texas? Porque ustedes saben que pues por allá del 1847, pues Texas fue vendido, ¿no?, a Estados Unidos. Eso va a ser fundamental porque me gusta cómo lo cuentan los mismos pensadores y pensadoras chicanas. De repente, 100,000 personas de un mes a otro se convirtieron en extranjeros, ¿no? O sea, se convirtieron en personas sin tierra, en personas en una tierra extraña, de otro país. Pertenecían a México, eran mexicanos, mexicanas, y un mes más tarde, por unos tratados, se convirtieron en estadounidenses. De esa identidad fracturada, de esa fractura territorial, es desde donde habla Gloria Anzaldúa y desde donde se gesta el pensamiento chicano. En los años 50, ya del siglo XXI, pues hay todos estos movimientos sociales muy importantes, como el movimiento de César Chávez, el movimiento de Reyes Tijerina, que surgen como del ámbito laboral, pero que se van a extender a los estudiantes y posteriormente a las mujeres. Mujeres que van a asumir un lugar desde esa identidad que ellos van a denominar chicana. Pero escuchemos cómo habla Gloria Anzaldúa de sí misma. Ella en este texto como autobiográfico, que se llama La Prieta, va a empezar diciendo, como en voz de su mamá, ¿no? Qué lástima que nació mi hijita morena, muy prieta, tan morena y distinta de sus propios hijos güeros. Pero quería a mi hijita como quiera. Lo que me faltaba de blancura, ya dice Gloria, lo tenía de inteligencia. Pero sí fue una pena que fui oscura como una india. Entonces, desde allí, ¿no? Ya va a empezar ella a complejizar su propia identidad. No es solo mujer, no es solo chicana, también tiene un color de piel específico. Otro párrafo que quisiera rescatar dice, aún tengo miedo porque tendré que llamarnos la atención, va a decir ella, hablándole a las otras mujeres chicanas, tendré que llamarnos la atención a mucha mierda nuestra, como nuestro propio racismo, nuestro miedo a las mujeres y a la sexualidad. Uno de mis más grandes temores es traicionarme a mí misma, de consumirme a mí misma con autocastigo, de no poderme quitar la culpa montada sobre mi espalda por años. Pero sobre todo estoy aterrorizada de hacer de mi madre la villana de mi vida, en vez de enseñar también cómo ella ha sido víctima.
La traicionaré en este ensayo por su temprana deslealtad conmigo, que se refiere a que justo su madre pues la despreciaba por ser morena. Entonces, aquí tenemos algo súper interesante porque es una autora incómoda. Una autora que va a decir habitar nuestro propio cuerpo, un cuerpo anclado territorialmente, debe llevarnos a la incomodidad. No solo soy esto, soy también lo otro. Y al ser lo otro, puedo ocupar varios lugares, ya sea de dominación, de opresión, de violencia. El ser de una identidad dominada históricamente no impide que pueda ejecutar ciertas violencias. Eso sigue siendo hoy un pensamiento muy polémico, ¿no? Pero creo que vale la pena empezar a también recuperarlo. Entonces, ¿qué escribió Gloria Anzaldúa? Gloria Anzaldúa escribió muchas cosas, escribió ensayos, escribió novelas, escribió poemas. Es una autora que se mueve entre la diversidad de géneros desde su propia diversidad identitaria. Va a escribir incluso textos que va a definir como autohistorias o autohistorias teóricas, que son estos ensayitos desde donde utiliza su propio cuerpo para hacer teoría. Su propio cuerpo, al recibir conocimiento, pero al recibir también afecto, se convierte en un lugar desde donde teorizar. Entonces, América Latina no son solo territorios, América Latina son los cuerpos que habitan esos territorios. Y tenemos que imaginar desde allí, desde nuestros propios cuerpos y hacia otros cuerpos. Es muy interesante y trágica la historia de Gloria Anzaldúa. Ella se va a mudar de Texas a California a fines de los 70 y ahí va a decidir dedicarse completamente a la escritura. Va a dejar todos sus otros trabajos y va a vivir para escribir. Y esa entrega, esa devoción por la escritura, pues la va a llevar a perder amistades, la va a llevar a perder parejas, la va a llevar a perder incluso a su familia, ¿no? Entonces ella pasaba mucho tiempo en las universidades escribiendo, inclusive hoy su archivo, todas sus cartas, todas sus notas que dejaba en servilletas, pues pertenece a una universidad, ¿no? Y ahí puede consultarse y es como muy padre ver todo lo que escribía más allá de lo que fue publicado. Gloria Anzaldúa tiene un libro fundamental, que es este que se llama Borderlands, que ahí les dejé. Es un libro donde ella va a proponer esto de la nueva mestiza o la conciencia mestiza. Y vale la pena que nos detengamos un poquito a platicar sobre este término mestizo, porque ella va a tratar de reivindicarlo. Ella va a decir que la identidad mestiza se halla en un estado de perpetua transición. La mestiza se enfrenta al dilema de la raza mezclada. Vive en un estado constante de nepantlismo, que es una palabra azteca que significa desgarrada entre opciones. Una conciencia desgarrada entre decisiones, entre lugares que tiene que asumir, entre nombres que tiene que adoptar. Ella se define como una mujer mestiza que posee una personalidad plural, opera en un modo pluralista. Nada se desecha, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, nada se rechaza, nada se abandona. No solo se sostienen las contradicciones, sino que se convierte la ambigüedad en una identidad. La energía mestiza procede de un movimiento continuo de creación que rompe constantemente el aspecto unitario de cada nuevo paradigma. Existir para romper paradigmas. Ese sería como un lema de Gloria Anzaldúa. Uno rompe paradigmas por el cuerpo que posee, por dónde nació, por dónde creció, por las lecturas que hace y por todos esos factores que la atraviesan. La nueva mestiza, diría Anzaldúa, es una persona plural y una persona que se revela desde esa pluralidad. Es lo que ella va a llamar la rebelión de la mujer tercermundista. Y justo por allí podríamos como ya enlazarnos al texto de la carta, ¿no? Que es una carta escrita en 1980 y que ahorita me gustaría ir recolectando las reacciones a ese texto, lo que les hizo pensar, lo que les hizo
sentir, reflexionar sobre América Latina. Decir finalmente, para cerrar esta primera introducción, que justo ella dialoga sobre todo con pensadoras chicanas, ya lo decía, como Cherry Moraga, escritoras como Ana Castillo, Sandra Cisneros, que se convierten en los 80 y en los 90 en punta de lanza de algo que podríamos llamar un pensamiento, una teoría, una filosofía, un arte chicano. Ese o arte mestizo, como podrían denominarla ellas, ¿no? Y que se va a concretar en obras, también en pinturas, como las que les compartí en el Drive, de Yolanda López, que son pinturas donde justo va a desestabilizar ciertos símbolos como la Virgen de Guadalupe, ¿no? A través de cruces, no solo con otros mitos, con mitos aztecas o mexicas, o con figuras mexicas como la Coatlicue, sino también desde el propio cuerpo. Hay que reconocer que para la identidad chicana el catolicismo es fundamental. O sea, el catolicismo es un factor de cohesión clave, pero que también se desestabiliza al llegar a los cuerpos, a los afectos de las mujeres chicanas. También para tenerlo bien claro, recordar que las personas chicanas, pues son estas personas de ascendencia mexicana nacidas en Estados Unidos, ¿no? Que segundas, terceras generaciones de migrantes mexicanos que ya nacieron allá en Estados Unidos. Grupos sociales que han estado constantemente golpeados, pero que han teorizado, pensado, imaginado también América Latina desde ese estar fuera. Y eso es clave, ¿no? Desde ese estar fuera de la región, incluso con otro idioma, como puede ser el inglés, con el idioma del imperio prácticamente, desde ahí se revelan e imaginan identidades latinoamericanas totalmente diferentes y transgresoras. Y creo yo que el contexto que vivimos con el presidente Trump, con todas estas cuestiones que ha hecho sobre migración, las políticas, las amenazas que ha lanzado, volver al pensamiento chicano nos puede ayudar también a posicionarnos ética, política y afectivamente sobre qué México queremos, qué región y qué América Latina estamos imaginando más allá de las fronteras territoriales. Entonces, ese sería como mi primer aporte, como para introducir a el texto. Y no sé, Eva, si quieras como dar algo o pasamos ya a escuchar en Zoom y por acá. Gracias. Y yo tengo como varios hilos, ¿no? Como propios de la carta, ¿no? Que me parece que son como muy interesantes, ¿no? Sobre todo esta posición que ella adopta al escribir, ¿no? Como de generar una suerte de hermandad, ¿no? Y qué hay atrás de esa hermandad que está promoviendo, ¿no? A través de invitar a la escritura, ¿no? Y todas las menciones que tiene, ¿no? A lo largo del texto en relación al lenguaje, ¿no? Y a la forma en la que se construye el lenguaje, ¿no? También ella habla de lenguas, ¿no? Em, ¿Y qué pasa entonces con esa escritura y qué posibilidades tiene en cuanto a lo peligrosa que puede ser esa escritura, ¿no? Pero bueno, ahora iremos dialogando un poquito más, pero no sé si de este lado eh, de la parte virtual quieran hacer algún comentario a esta introducción que ha hecho Samuel, alguna reflexión o pasamos a la librería. Creo que sería interesante, ¿no? Como dijo Samuel en un inicio, generar este espacio de diálogo, ¿no? Que podamos ir como comentando estas sensaciones, ¿no? Que tenemos a propósito de lo que vamos leyendo, ¿no? Es más, si alguien quiere recuperar un pedacito de la carta y leerla, también, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Por este lado pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Si no, no sé si de aquel lado hayan algunos comentarios.
¿Alguien por acá tendría algún primer aporte para esto? Ya, tienen, participen. Vamos, participen. Mónica. ¿No? Te paso el micrófono para que te escuchen, ¿vale? Primero, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Eh, bueno, cuando leí la carta que nos presentan, me hizo pensar inmediatamente en estas nuevas aproximaciones que hay como de la cartografía, las autoetnografías afectivas, pero me llegó un referente así muy claro que es Cristina Rivera Garza. Ella tiene un texto que se llama Los muertos indóciles y ahí habla de un conceptito que se llama la escritura desapropiativa. Y me parece que es fundamental pensarlo desde ahí porque la escritura se convierte en ese sentido como en una herramienta para la agencia, ¿no? Y como menciona la compañera, eso de repente puede ser peligroso, ¿no? Y peligroso porque el lugar de enunciación desde el que ella se sitúa es América Latina, con todas las implicaciones colonizadas que tiene, ¿no? A mí cuando Samuel ahora nos comparte esta idea de asumirse como mestiza o la conciencia mestiza, me llama la atención porque me parece que, por ejemplo, desde todas las teorías de coloniales y desde este lado, lo mestizo es muy criticado, ¿no? O sea, incluso se habla del mestizaje como algo aspiracional o como algo que habría que criticar, ¿no? Porque pero a mí me parece que quienes hemos sido leídos y leídas desde esta lógica de lo mestizo, nos quedamos como en la ambigüedad porque entonces no somos indígenas, porque no, desde la lógica de Yasnaya Aguilar, no hablamos una lengua indígena, pero tampoco somos desde el lado del norte, ¿no? Entonces, esa ambigüedad me parece que genera como cierta frustración identitaria para quienes estamos como en estos temas, porque entonces decimos, bueno, ¿y entonces qué soy o qué somos, no? Y desde qué lugar me enuncio, porque por un lado a mí me pone a pensar, bueno, yo no me puedo enunciar desde este lugar eh, ¿cómo se llama? Gloria, pero eh, tampoco desde el norte, ¿no? Entonces, pero tampoco soy el sur, o no he querido reconocer ser el sur, porque la lógica de ser el sur, como que también tiene connotaciones de otro tipo, ¿no? Entonces, como que me deja eso, ¿no? Eso de la conciencia mestiza, si ella reivindica esta idea que otros autores le han dado al mestizaje como una especie de blanqueamiento, así como el coconuts, ¿no? Que somos cafés por fuera, pero blancos por dentro, ¿no? Entonces, eso es como lo que Gracias. No pasa. Arrimo un poquito. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Víctor y bueno, parte de lo que también, igual que la compañera, observé en la lectura fue este poder de la palabra y como instrumento, como vehículo para la autoconciencia y la conciencia de sí, eh, con todo lo que lleva y conlleva. Me encantó una parte donde dice que mientras escribía no dejaba de ver a sus compañeras de piso bata y hacer los quehaceres, ¿no? Y que pues no es cierto que la vida o lo cotidiano o las labores separan a la lectura, sino que está en huida de eso, ¿no? Y a través de ese instrumento a veces podemos pensar en muchos sectores tan natural como el de escribir, pues es transformador para muchas y muchos y que debería de ser yo veo una propuesta en la lectura, en la escritura de Gloria, una invitación también, una tentativa. Sí, es un trabajo muy íntimo y muy personal y develador, pero también cuando uno la lee, se está leyendo a sí mismo y su lugar. Mi compañera decía, pues tampoco soy chicana, pero no soy del sur y esta resistencia a vernos luego como latinoamericanos y demás, estos introyectos que nos han metido desde pequeños, el mercado, la televisión, muchas lecturas, la propia educación formal, en donde nos dicen lo que pretenden que pensemos que somos y que, bueno, al momento de vernos, atrevernos a ver y a vernos entre nosotros, podemos descubrir otras territorialidades, otros cuerpos, otras formas de ser y que esta invitación es hacer a través de la palabra
incomodar, increpar, preguntarse a sí mismo y comunicar hacia los demás. Siempre encontramos a través de la palabra escrita o dicha a otros como nosotros. Entonces, eso es lo que de principio me dejó mucho la lectura y que me prendió mucho las ideas y el cerebro en general. Gracias. Gracias. Sí, no sé si allá en Zoom alguien quiera como abonar algo. Creo que han salido ideas interesantes, eh, ya sea por el chat o por tomando Sí, la voz. quizás quieran como escribir algo. Está bueno, ¿no? También que se vaya como generando este diálogo de allá y acá. Acá, Paulina, adelante. Ok, ahí ya abrí mi micro, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí, Ok, ya, gracias. Bueno, primero, hola, buenas tardes, saludos desde Ciudad de México. Gracias por abrir el curso. Y, a ver, a mí lo que rescato o lo que para mis intereses de investigación me hace reflexionar la lectura es la noción de la construcción del territorio de América Latina más allá de las fronteras del Estado-Nación. Eh, yo estoy haciendo una tesis sobre construcción identitaria en América Latina. Me estoy enfocando en el primer proceso que casi no se aborda, que es el de la primera mitad del siglo XIX, porque son las independencias, porque siguen en guerra algunos territorios, porque al mismo tiempo se está construyendo el siglo XIX y porque ni siquiera, bueno, el Estado-Nación, ¿no? Y porque ni siquiera está vivo el concepto de América Latina aún. Entonces, pero eso no significa que no haya rasgos culturales que estén ahí germinando, cociéndose, abonando a esta construcción de esta región. Entonces, si yo estoy haciendo esto hacia el 19, la existencia de la identidad chicana para mí es justamente la extensión no territorial o que no está condicionada por el Estado-nación como tal dentro de otra gran identidad nacional, ¿no? Es decir, la extensión de América Latina más allá de sus fronteras geopolíticas. Y creo que efectivamente el presente que nos toca vivir, se hace muy necesario el estar cuestionándonos quiénes somos, cómo nos construimos, para ver cómo podemos afrontar problemas en común en conjunto. Yo creo firmemente en que la cooperación internacional y la noción de la cultura latinoamericana como un concepto macro, lo cual es muy complejo porque al interior somos millones de personas con identidades individuales, pero sí es necesario, porque sí, el- mi, mi posicionamiento teórico es no tan posmo, es más hacia los rasgos culturales de Levi-Strauss, porque creo que si bien es necesario revisar todas las particularidades de los individuos y las nuevas, esta frase que dijo Samuel que me encantó, las nuevas identidades latinoamericanas transgresoras, o sea, sí, pero ¿y entonces en dónde están las cosas en común de donde nos podemos agarrar para poder hacer frente a tantos embates culturales, políticos, económicos, ¿no? Entonces eso es lo que yo ando buscando. Em, pero creo que eso, la noción de extender la identidad latinoamericana más allá de las fronteras del Estado-Nación, es uno de los ejemplos más claros y concisos, ¿no? Como, y además súper combativos, es lo chicano. El tema ahí es que lo chicano es muy mexicano. ¿Dónde están todos los demás? Porque cruzando el río Bravo hay muchos latinos de más al sur, de más al centro, que están ahí abonando también a esta construcción identitaria. Entonces a mí me gustaría como eh, reflexionar también sobre eso. Pero hasta aquí ya cierro mi micro y gracias. Muchas gracias, Paulina. Por acá también tenemos un comentario en el chat de Moisés que dice, cuando hablamos de mestizaje, es inevitable recordar a Vasconcelos con su raza de bronce, con todo lo incluyente que es esta idea, pero América Latina es más que mestizos.
hay muchos diferentes territorios, cuerpos, hay muchos otros, ¿no? Y sí, la importancia también de pensar y recuperar como esta idea que nos está contando Moisés, ¿no? No sé si haya algún otro comentario por acá o del otro lado. También un poco creo que podemos pensar esto que nos comentaba Paulina, ¿no? El tema de cómo la autora de alguna forma va estableciendo, ¿no? Como esta noción de territorio, ¿no? Es que de alguna forma también pensar, traspasar el territorio, ¿no? Construirlo desde otras identidades, ¿no? Porque en definitiva, cuando hablamos de imaginar, también podemos pensarlo a partir justamente de estas nuevas formas de agenciarnos los territorios, ¿no? En ese sentido, creo que la autora nos proporciona como un montón de pistas para pensarlo, ¿no? Desde otro lugar. Como esto que nos comentaba Samuel al inicio, ¿no? Estableciendo como esta conciencia mestiza, ¿no? Eso también de alguna manera va estableciendo, ¿no? Otras formas de construir, ¿no? Ese imaginario y también de alguna forma de construir otro tipo de representaciones, ¿no? Bueno, no sé si de este lado alguien más quiera comentar, o Moisés, si querés abrir tu micrófono, si no pasamos del otro lado para continuar con estas reflexiones, ¿no? Está bien, solamente lo que escribí. Está bien, gracias. Gracias. Pasamos entonces a la librería. Sí, bueno, me gustaría como ir recapitulando algunas cositas que han dicho que me parecen bastante importantes y leer ya algunos fragmentos de la carta para ver qué nos provocan los mismos. Em, Justo en este capítulo que les sugerí de forma complementaria, La conciencia de la mestiza, en Borderlands, Gloria empieza hablando de José Vasconcelos, ¿no? O sea, y algo que también es interesante es que América Latina, tanto desde fuera, desde Europa, desde Estados Unidos, pero también desde nuestros mismos territorios, tiene algo de horizonte, ¿no? O sea, América Latina es también una promesa. O sea, esa colectividad que se sueña está adelante. Es como también un ir hacia allá. Somos esto, pero somos esto porque vamos hacia allá, porque queremos llegar hacia otro lado. Entonces, América Latina es su pasado, pero también es su futuro. Y eso creo que va a ser clave en varios pensadores, pensadoras que estaremos revisando aquí. Eh, la proyección de la identidad, tanto individual como colectiva. Precisamente para Gloria Anzaldúa me parece esto de lo que hablabas, Mónica, sí, Mónica, ¿verdad? O sea, justo esta frustración identitaria, pues es algo, es el camino que nos va a llevar hacia la nueva conciencia. No podemos negarlo, sino que tenemos que caminar a través de esa ambigüedad. Esa ambigüedad, esa pluralidad, es la que va a permitir emerger ese ser por venir. Entonces, hay mucho de utópico también en Gloria Anzaldúa en el sentido más etimológico. Hay mucho que aún no tiene lugar, ¿no? Sino que encuentra esa primera expresión de lugar en el cuerpo mismo. Ujú. Un cuerpo, en ese sentido, es una promesa del porvenir. Un cuerpo es una garantía de que si el cuerpo mismo es transgresor ya, las colectividades también pueden serlo. Cuando esos cuerpos se unen, pueden transgredir mucho más fuerte. Porque si un cuerpo mismo tiene una potencia disruptora, en comunión con otros cuerpos, con otras voces, a través de la escritura en este caso, ese poder emancipatorio adquiere mayor relevancia. Ella va a decir justamente, ¿no? El mestizaje no se va a pelear tanto con Vasconcelos, sorprendentemente, o sea, sino que lo va a retomar con mucho respeto y va a decir, de esta polinización de la que habla Vasconcelos, cruzada, racial, ideológica, cultural y biológica, en la actualidad está creándose una conciencia ajena, ¿no? Una nueva conciencia mestiza que es una conciencia de mujer.
una conciencia de las borderlands. Y ella va a escribir continuamente en español y en inglés en sus libros, ¿no? O sea, ella se va a mover en ambos idiomas y creo que ahí también hay una política, ¿no? O sea, no escribo ni en un idioma ni en otro, sino ahí les va la mezcla. Es lo que soy. Así me expreso, así encuentro las palabras. Alguna vez conversaba con alguien, cuando uno conoce varios idiomas, encuentra en otro idioma sentidos que no encuentra en el suyo, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir es esto, ¿no? En este idioma lo puedo decir mejor. Eh, y esos activismos que ahora hay como desde lo lingüístico, pues mucho hablan también de eso, ¿no? Del valor de las palabras en su idioma y de los sentidos que se desatan a partir de ellas. Entonces, creo que es bien importante ver la frustración no como un obstáculo, sino como el camino mismo. Ujú. La frustración es parte, porque los sujetos plurales son sujetos incómodos. Ella va a decir en su carta, las lesbianas de color no solo son invisibles, ni siquiera existen. Y evidentemente eso genera una frustración eh, al cuerpo mismo que experimenta esa identidad, que experimenta ese cruce. ¿Y qué es lo que va a encontrar efectivamente en la escritura? Una vía para comunicarse. Y esto que mencionaba también Paulina es como clave, ¿no? O sea, lo mestizo, luego lo chicano, perdón, es muy mexicano. Y ella va a encontrar en esta categoría del tercermundismo, que podemos discutir hasta qué punto el tercermundismo pues sigue siendo vigente. O sea, evidentemente tiene un linaje pues, que viene desde el mediados del siglo XX, quizá un poco antes, cuando hablamos de las teorías de la dependencia, del subdesarrollo, América Latina como una región en subdesarrollo. Entonces allí vamos a encontrar como una categoría por medio de la cual ella quiere hermanarse con personas que no solo son chicanas, que no solo tienen ascendencia mexicana, sino una ascendencia eh, unida por una condición política de dependencia que puede ser el tercermundismo, política y económica. Eh, y ahí en ese sentido es algo como clave también de formas de pensar y de imaginar América Latina, es una imaginación o una definición de la identidad contra otro discurso. Ella va a decir en su carta, ¿no? Nuestras propias esperanzas nos condicionan. ¿Acaso no nos dice nuestra clase, nuestra cultura, tanto como el hombre blanco, que el escribir no es para mujeres tal como nosotras? El hombre blanco habla, quizás si raspas lo moreno de tu cara, quizás si blanqueas tus huesos. Deja de hablar en lenguas, deja de escribir con la mano zurda. No cultives tu piel de color ni tus lenguas en llamas si quieres tener éxito en tu mundo de la mano derecha. Ante eso, la mujer tercermundista se revela. Cancelamos, borramos la señal del hombre blanco. Toda esta señal que es que les dicen, sabes cómo tratar a un hombre en la cama, la cara chata de la chicana o la india pasivamente reposada sobre su espalda, mientras el hombre la chinga. Y aquí podemos pensar en Octavio Paz, cuando hablaba de En el laberinto de la soledad, de la chingada, de la mujer violada como un símbolo de la identidad mexicana. Aquí también Ansaldúa se revela un poco como eso. Acabamos de ser cojines para tus temores proyectados, estamos cansadas de ser tus corderos sacrificatorios y chivos expiatorios. Termino con esta, ¿por qué me siento tan obligada a escribir? Dice ella, porque la escritura me salva de esta complacencia que temo, porque no tengo otra alternativa, porque tengo que mantener vivo el espíritu de mi rebeldía y de mí misma. Quizá ella no existe para los demás, pero existe a través de la escritura para aquellas que las miran. Entonces, me parece que también aquí hay un intento de decir, yo no escribo para todos, yo no escribo para todas. O sea, yo escribo para mujeres que comparten mi condición. Y eso a mí me gusta porque es reconocer los límites del propio pensamiento y del propio lugar desde donde se habla. Quizá yo lo que diga no tenga repercusiones en otro tipo de personas, pero las tendrá eh, en personas a las que me dirijo. Escribir con destinatario, por ahí decía Víctor, ¿no? Escribir pensando en con quien vivo. Escribir
teorizar pensando en las personas que tengo a mi alrededor. Eso es también el pensamiento situado. Reconocerse como de una región que comparte un pasado, que comparte esperanzas, pero también decir, yo dentro de esa región estoy escribiendo por las mujeres que tengo acá al lado. Estoy escribiendo por los niños que están aquí pataleando a mi alrededor. Termina la carta, ¿no? Me gusta mucho. Tú eres la profeta con pluma y antorcha. Vean, este sentido de futuro. Tú eres la profeta con pluma y antorcha. Escribe con lengua de fuego. No dejes que la pluma te destierre de ti misma. No dejes que la tinta se coagule en el bolígrafo. No dejes que el censor apague la chispa, ni que las mordazas te callen la voz. Pon tu mierda en el papel. No estamos reconciliadas con los opresores que afilan su gemido con nuestro lamento. No estamos reconciliadas. Busca la musa dentro de ti misma. La voz que se encuentra enterrada debajo de ti, desentiérrala. No seas falsa ni trates de venderla por un aplauso ni para que te publiquen tu nombre. Con amor, Gloria. Eh, Escribir con amor. Escribir desde América Latina es poner el cuerpo y ese cuerpo atravesado por las emociones. Por los sentimientos buenos, pero también por esos sentimientos feos, de tristeza, de enojo, de vergüenza, pero también de rabia, eh, ¿por qué no decirlo de venganza? ¿No? Entonces, creo, y una de las razones por las que yo le proponía a Eva empezar con este texto es porque nos mete también en un estado de ánimo, ¿no? No sé, Paulina me contaba, bueno, ahí ponía en el chat que, perdón, en el formulario que era estudiante de latinoamericanos, del doctorado, y una discusión que tenemos mucho en ese doctorado es, pues, ¿qué es América Latina? Y en alguna ocasión decíamos, sí, América Latina es también un estado de ánimo, ¿no? Es compartir afectividades, es compartir relaciones afectivas con el territorio, como lo vamos a ver, pero también con el futuro, también con nosotros, con nosotras, con las personas con las que vivimos. Eso es América Latina, al menos desde cómo lo va articulando Gloria Saldúa, ¿no? Lo chicano, el tercermundismo. Ese tercermundismo, dice, tiene Efraín Huerta, tiene un poemínimo muy, muy simpático, ¿no? De que soy poeta de segunda del tercer mundo, ¿no? Y sí, uno a veces puede ser eso, ¿no? Puede ser de segunda del tercer mundo, pero, o sea, era una palabra que estaba muy en boga en ese momento. Hoy tercermundismo incluso podemos sospechar de esa palabra y está bien que lo haga, que lo hagamos, eh, pero desde allí se emprende un ejercicio imaginativo. Un ejercicio imaginativo que desata y que construye una propia cartografía. Al final, lo que queremos con estas sesiones, ya para pasar a una última ronda de comentarios, es eso, ver cómo cada autor imagina para que nosotros tracemos un mapa distinto. Cuando terminemos hablando de la importancia de los bosques, de la importancia de lo no humano, va a ser un mapa que ya va más allá de lo mestizo. Va a ser un mapa que va a incluir a lo no vivo o aquello que consideramos no vivo desde nuestra epistemología. Pero anclado también en América Latina y con lo que convivimos, mientras convivimos con niñas, niños, vamos a estar conviviendo también con árboles, con ríos y con sueños que tenemos en las noches que nos unen y que podemos compartir para hacer comunidad. Cristina Rivera Garza efectivamente es una autora muy atravesada por lo chicano también, ¿no? O sea, no la puse aquí, se me pasó, pero claro. O sea, toda su autobiografía del algodón, darle voz, por ejemplo, a procesos históricos, a territorios, a otros actores que tienen diferentes agencias, ¿no? No sé qué piensan de la carta ya propiamente. ¿Qué otra cosa les hizo sentir, les hizo pensar? Eva, no sé si quieras comentar ya estos hilos que tenía sobre la carta. Sí, sí, sí. De todas maneras, retomando un poquito lo que comentabas de qué es lo que se piensa de qué es América Latina, ¿no? Cuáles son como sus dimensiones, su territorio, ¿no? Me surge mucho
una anécdota, ¿no? De una exposición que se hizo en Estados Unidos con muchas artistas latinoamericanas, ¿no? Y la curadora fue una curadora argentina. Entonces, habían varias artistas que habían nacido en Estados Unidos, sin embargo, ellas se sentían latinas, ¿no? O sea, ellas se presentan como latinas, ¿no? Entonces, este poder que muchas veces tiene justamente como este imaginario, ¿no? Esta identidad que se gesta más allá de lo territorial, ¿no? En ese sentido creo que es muy interesante, ¿no? Como ponerlo en diálogo con esto que propone Ansaldúa, ¿no? En relación justamente con esto que vos también comentabas, ¿no? Como esta identidad que está fracturada y cómo de alguna forma esta identidad chicana que tiene y que está atravesada por un montón de afectos, ¿no? También va configurando el territorio, ¿no? Y de alguna manera podemos pensar como que lo atraviesa, ¿no? Es una suerte em, de agencia transterritorial que se empieza a establecer a partir de la escritura. En ese sentido hay una partecita de la carta que me parece muy significativa porque hace como una descripción de un montón de actividades muy cotidianas y entonces le quita un poco ese peso, ¿no? De la legitimidad que se puede dar a ciertos actos o prácticas de escritura, por ejemplo, no sé, incluso hay como una especie em, de retomar, ¿no? A Virginia Woolf, ¿no? Lo voy a leer. Dice, olvídate del cuarto propio, escribe en la cocina, enciérrate en el baño, escribe en el autobús o mientras haces fila en el departamento de beneficio social o en el trabajo durante la comida, entre dormir y estar despierta. Yo escribo hasta sentada en el excusado. No hay tiempos extendidos con la máquina de escribir, a menos que seas rica o tengas un patrocinador. Puede ser que ni tengas una máquina de escribir. Mientras lavas los pisos o la ropa, escucha las palabras cantando en tu cuerpo. Cuando estés deprimida, enojada, herida, cuando la compasión y el amor te posean. Cuando no puedas hacer nada más que escribir. Eso me parece muy potente, ¿no? Porque justamente hay toda una dimensión también de la corporalidad que se está estableciendo a partir de este párrafo, ¿no? Y hay como justamente como un lenguaje que cohesiona un montón de sentires, ¿no? Y que tiene que ver justo con un sector, ¿no? Muy marginado, ¿no? De las mujeres, ¿no? A las que de alguna forma ella también está haciendo referencia, y que quizás tienen ciertos lugares que son muy comunes, ¿no? Y entonces de alguna forma me parece que está tratando, ¿no? Eh, como de ponerlo en discusión, ¿no? De enfatizar qué pasa con esos espacios, qué pasa con esas identidades, qué pasa con esas afectividades, ¿no? Bueno, no sé si haya algún otro comentario de este lado en relación a esto último que hemos mencionado, ¿no? Que ha comentado Samuel, o si quieren retomar algún pedacito de la carta también para ya ir pasando a esta última ronda de comentarios. ¿Qué les evocó? Adelante, Paulina. Ya, hola. A mí no sé si la lectura yo la estoy retomando desde otro posicionamiento, no sé, pero más que, a ver cómo lo digo, me preocupa a veces que caemos en ciertos discursos como desde lo combativo, de decir sí, porque aquí hasta se puede leer desde la venganza, ¿no? Desde la reivindicación, pero pues es que al ser chicana está conviviendo con más realidades que están siendo explotadas, como que la transversalidad principal que está atravesando a esas mujeres con las que está relacionándose es la de el capital explotando la mano de obra femenina, ¿no? Y Cuerpo. eh,
cuando ella acude a la categoría de tercermundismo, no está pensando en América Latina per se, está pensando en América Latina, pero también en Asia, y además un Asia de los 70 80, ¿no? Con el movimiento de Sukarno. Y además está pensando en África, y además está pensando en las negras gringas, ¿no? Entonces, digo, con toda esa violencia que se siente al decir incluso esas palabras, ¿no? Entonces, yo agarraría como con más pincitas este texto, porque justamente es una identidad que sí está siendo transgresora, pero que tiene elementos culturales que la nutren hacia lo latinoamericano, pero que la hermanan muchísimo más con otros territorios del mundo en la medida en la que está siendo explotada. Y yo creo que también eso es algo que en la construcción de la identidad latinoamericana se va a ir desarrollando conforme va pasando el tiempo, porque inicialmente, pues obviamente las propias geografías del mundo, las propias relaciones comerciales nos limitan geográficamente, territorialmente, pero este texto es de los años 80. Todavía hay Guerra Fría, todavía existe el concepto de tercer mundo. Hoy hemos resemantizado la palabra tercer mundo. Es más, hay gente que ni siquiera se acuerda cuál es el primero, el segundo, y a todo lo que ve pobre le dice tercer mundo, ¿no? Siendo que era una lista específica de países que se habían unido a este acuerdo internacional, que shalala. Ah, pero bueno, voy, voy escuchando y voy reflexionando, porque sí me brincan muchas cosas, pero estoy bien. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Creo que es súper interesante esto que nos estás eh, como compartiendo, ¿no? Yo creo yo lo pienso un poco también como vos, ¿no? En esto que trasciende, ¿no? Solo la región de América Latina, ¿no? Me parece que sí, como decíamos al inicio, ¿no? Hay como una suerte de hermandad que va más allá de la geografía o de la identidad por regiones, ¿no? Sino que tiene que ver con otros sentires, con otras prácticas, con otras marginalidades, con otras violencias, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas mujeres negras, ¿no? Viviendo en Estados Unidos o que nacen en otras geografías, ¿no? A qué se tienen que enfrentar. En ese sentido, creo que más allá hablar de este pensamiento chicano como subsumido a una región, tiene más que ver como con una suerte de imaginario que trasciende, ¿no? Creo que un poco por ahí iba como tu idea y bueno, yo me sumo un poco a eso. No sé si por acá quieran comentar algo más o por allá Samuel. A mí me encanta lo que dice Paulina, creo que es como bien interesante el poder cuestionar y el poder eso, situar como con mucha mayor precisión este texto. Y sí, si bien creo que la lectura que acá o he propuesto, como que desata un poco el texto de su contexto, ah, me parece súper valioso ese anclaje que tú haces y también esta apertura. Porque claro, América Latina, pensar solo América Latina es ya un límite. Ujú. Y desde ese límite hay ciertos lugares que trascienden ese límite, que están atravesados por una identidad latinoamericana, pero no solo por esa identidad. Justo hay como un textito que salió hace algunos meses en esta revista de Picara Magazine, em, que también ahorita que hablaban de las identidades latinas, o sea que el texto acaba diciendo dejar de ser latina para ser más sudaca, ¿no? Entonces, o sea, son otras palabras que ahí desde otros lugares, desde otras posiciones económicas, culturales, históricas, pero que intentan pues cuestionar, ¿no? Es esta forma en la que se imagina, ¿no? Y quizá valga la pena preguntarnos por qué tenemos que seguirnos imaginando en esta colectividad tan amplia que es América Latina. O sea, porque muchas autoras sobre todo están diciendo, ya no, o sea, ya volvamos como a nichos más específicos, más concretos, más atravesados. Y por otras cosas, ¿no? Que nos puedan unir con ese sur.
global, que también pues es como un término muy específico, acotado a cierta forma de conceptualizar, de pensar. Y, y qué bueno, ¿no? Que cuestionemos, pero yo sí sigo defendiendo que Ansaldúa nos va a permitir situar o recordarnos que el existir en esta región es ya una incomodidad, dada por las condiciones del capital, evidentemente, y que es desde este lugar incómodo, la escritura, el pensar, el hacer arte, nos va a permitir trazar lazos que incluso de modo rizomático puedan ir más allá de lo territorial, pero siempre partiendo del cuerpo, ¿no? Me gusta mucho esta partecita, esto es lo último que digo, donde ella misma va a decir, ¿no? O sea, me siento pesada, queridas mujeres de color, y traigo un zumbido en la cabeza. Demasiadas cervezas anoche. Pero tengo que terminar esta carta. Mi incentivo, me invito a mí misma a comer pizza, ¿no? O sea, cómo teorizar o cómo pensar teóricamente desde la propia vida, creo que es algo que hizo Ansaldúa. Y eso es revelador y rebelde, al menos desde mi perspectiva, hecho desde este lugar en específico del mundo, ¿no? Mm. O desde ese lugar en específico, desde donde ella escribió, ¿no? Pero me gustaría escucharles por acá algún comentario más que Perdón, tengan de lo que se ha Samuel. dicho. Acá tenemos un comentario de Rafael que puso, no sé si citando también. Escribo porque la vida no apacigua mis apetitos ni el hambre. Escribo para grabar lo que otros borran cuando hablo, para escribir nuevamente los cuentos mal escritos acerca de mí, de ti, para ser más íntima conmigo misma y contigo, para descubrirme, preservarme, construirme, para lograr la autonomía. Creo que de alguna forma esto que nos comparte Rafael, ¿no? Esta cita, también tiene mucho que ver con esto que estás diciendo de la forma en la que ella se enuncia, ¿no? Y una de las cosas que a mí me gustaría destacar antes de pasar ahí, es justamente cuando ella habla, ¿no? De este peligro que puede tener la escritura, ¿no? También en algún momento, en algún párrafo, le confiere este poder a la escritura, ¿no? Y es que justamente, ¿no? A partir de la palabra también y de esta, y esto que decías vos, Samuel, en algún momento, ¿no? Estas corporalidades que se pueden ir uniendo, ¿no? Se puede hacer como una suerte de colectividad y generar una escritura que pueda tener un peso, ¿no? Y que pueda tener un poder, ¿no? Un poder de resignificación, ¿no? Un poder como justamente para plantar, ¿no? Esta incomodidad, ¿no? De la que venimos conversando, ¿no? Bueno, ahí dejaría mi comentario. No sé si por allá tengan alguna reflexión. ¿No? Y pensar también en otras formas de escritura, ¿no? O sea, la carta como una forma. O sea, hay cartas muy, muy famosas, las cartas de Gramsci en la cárcel. No sé, hay tanta teoría que también se ha elaborado a partir de cartas. A mí, yo creo que ese es un texto que nos da también para pensarnos teóricamente y para pensar también en otras formas de expresar nuestros pensamientos, nuestras teorías, nuestras ideas, ¿no? O sea, las cartas como este elemento formal ya transgresor, ya indecente de algún modo, porque nos exhibe ante alguien que a lo mejor no nos quiere ver, ¿no? O ante alguien para quien no existimos. Entonces, mucho del pensamiento latinoamericano va a ser así, ¿no? Va a ser el exhibirse ante alguien que no quiere escuchar o ante alguien que se resiste a escuchar, ¿no? Leer el pensamiento de autores amazónicos es también mucho escucharlos, ir en contra o decir, aquí estoy yo y tienes que escucharme, ¿no? Este ha sido mi pasado y este es el futuro con el que sueño. Mm, entonces preguntarnos bajo qué forma o desde qué forma imaginamos América Latina. Y cuál es la forma en la que podemos expresar esa imaginación. Y, y bueno, me gustaría únicamente terminar, o sea,
remarcando lo lingüístico, ¿no? O sea, ella va a decir, nos han querido robar la lengua, no se nos enseñó español en primaria, no se nos exigió en la secundaria, y aunque ahora escribo mis poemas tanto en español como en inglés, siento el robo de mi lengua nativa. Y esto, claro, tiene una explicación en condiciones materiales concretas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se revalorizó mucho a los chicanos, se les buscó mucho para que formaran parte del ejército, y en realidad mucha de la forma en la que se les iba incorporando, buscaba eso, acabar con su lenguaje, con su historia, con su cultura. Va a decir Cherry Moraga que se quería impedir nuestro despertar. América Latina es también un despertar, ¿no? Las identidades latinoamericanas despiertan cuando escriben, cuando hacen arte, cuando se reúnen para nombrarse y para reconocerse. Entonces, el objetivo como de estas 5 sesiones y del material que les iremos dando es eso, estos otros despertares que se tienen situados en ciertas coordenadas espacio-corpo-temporales, ¿no? O corpo-espacio-temporales o materiales también. No sé si alguien quisiera decir algo acá para terminar. Ya estamos por cerrar esta primera sesión. Dop, ¿qué les pareció? ¿Les gustó el texto? Sí, sí dicen que sí les gustó, porque no los oyeron. Eh, sí, es como diferente, ¿no? El siguiente texto, o bueno, en el Zoom, no sé si por ahí hay alguien más que tenga algún comentario de cierre. ¿Hay alguien que quiera abrir el micrófono? Si no, Eva, si quieres contarnos un poco, anticiparnos de qué va la siguiente sesión, A ver, vamos que es a Nelly ver. Richard. Ah, bueno, Nelly Richard. Bueno, es esta crítica cultural chilena, ¿no? Que realmente tiene como muchas aportaciones muy interesantes, ¿no? En cuestiones feministas, en cuestiones de crítica, cuestiones políticas. Ella trabaja mucho el tema de la memoria, de las estéticas, de las políticas estéticas, ¿no? Lo estaremos revisando a detalle en la siguiente sesión, pero retomando y ya un poquito como para cerrar el tema de Ansaldúa, ¿no? Me parece que también es interesante pensar justamente eh, como los sitios fronterizos, ¿no? Pensar el sitio de la frontera, el tema de los tránsitos, ¿no? ¿Qué pasa ahí a nivel, como recién lo acabas de decir, ¿no? Como de tiempo, espacio, de cuerpo, ¿no? ¿Qué se juega em, em, como desde la construcción de estas categorías también para pensar, ¿no? Lo que ella nos deja en esta carta y en otros textos, ¿no? Creo que el tema de la enunciación en esas coordenadas, ¿no? Que tienen que ver justamente con algunos espacios, como vos nos mencionaste, ¿no? Samuel, al inicio, ¿no? En Texas, ¿no? Donde eh, se nace siendo de un país, de una nacionalidad, y de repente pasamos a ser de otro país, tenemos otra nacionalidad, tendríamos que tener otra identidad. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Justamente como en esa especie de obturación, ¿no? Que se da entre tiempo, espacio, cuerpo, identidad, afecto, negritud, ser mujer, ¿no? Y un montón de cuestiones más que me hacen como reflexionar un montón, ¿no? Sobre em, estas posibilidades de la enunciación, ¿no? Y sobre todo de ella, ¿no? Y también como todos estos tintes políticos que tiene la carta, ¿no? Creo que no nos hemos metido mucho, ¿no? Como a reflexionar justamente eh, sobre esta dimensión política, ¿no? De su escritura, pero creo que también es como pertinente pensarlo, ¿no? Para las siguientes sesiones. Sí, claro, el tema de las fronteras territoriales. Veremos luego las fronteras entre lo humano y lo no humano, pero también las fronteras estéticas que hay, las fronteras culturales, y cuando vemos justo
Kusikanki, también Ujú. el tema, por ejemplo, de pensar con imágenes, ¿no? O sea, Kusikanki trae mucho esa onda, bueno, al menos en el libro Sociología de la Imagen, eso, ¿no? Aprender a leer las imágenes y lo que esas imágenes han dicho de nosotros y cómo podemos apropiarnos de ellas para darles un significado distinto, ¿no? Em, bueno, si se lo preguntaban, Ansaldúa murió en 2004 a causa de la diabetes y no logró terminar su doctorado que estaba haciendo en la Universidad de California, en Santa Cruz. Y bueno, justo ahí es donde hay mucho como de su archivo, porque ella pues pasaba prácticamente todo su tiempo ahí en la universidad. O sea, quienes la conocieron dicen que sí, se iba a la biblioteca y escribía en hojas sueltas, escribía en servilletas, escribía en cuadernos, y todo eso al final ha quedado como el legado de Ansaldúa. Vale la pena, creo yo que es una autora que hay que recuperar, está siendo recuperada, como ya les decía, y creo que conocerla nos ayudará justo a desestabilizar cosas que consideramos estables aún hoy, ¿no? Aunque suene eso muy posmo, pero bueno, sí soy yo más posmo, ¿no? Eh, bueno, pues nada, agradecerles el poder estar aquí, el que esperemos que el texto les haya dejado ideas, inquietudes, pensamientos, así como los estímulos dados hoy. Y nos veríamos Oh, un par de cositas, ¿Mm? unas cuestiones técnicas. Ajá, sí. Voy. Gracias. Dejé en este chat el calendario, el form para poder registrarse, porque para tener la constancia de asistencia completa al curso tenemos que tener el 80%. En cada sesión estaremos pasando un form distinto, ¿sí? Entonces es importante, yo ya lo copié varias veces, pero por si alguien se conectó más tarde, ¿no? Que me diga ahora en el chat para poder volver, para copiarlo nuevamente. Bueno, también contarles que estas sesiones están siendo grabadas, ¿no? Luego van a estar subidas al canal de YouTube del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que es el centro que de alguna manera nos cobija, ¿no? Nos posibilita también tener este tipo de encuentros. eh, y por supuesto agradecer muchísimo a la librería del fondo, ¿no? Que nos está prestando el espacio para hacer este diálogo conjunto entre lo virtual y lo presencial. Así que bueno, agradecerles muchísimo de este lado y nos estaremos viendo entonces en la siguiente sesión, que va a ser en marzo, de manera presencial en la librería y de manera virtual nos estaremos viendo en la misma liga. Gracias. Pasamos a la librería, Samuel. Vale, pues gracias quienes nos acompañaron aquí. Esperemos haya sido una sesión de su agrado. Cuídense y saludos a los que están allá. Bye bye. Muchas gracias. Bye. Gracias, Mónica, Liz, Lluvia, Víctor, por acompañarnos. Nos vemos por acá el 19 de marzo. Cuídense y cualquier cosa por correo, ahí estamos, ¿vale? Esa es nuestra forma. Ese es el forms, esta hoja azul. Bonita tarde. No, igual a ti, buen viaje. Bye.